Vamos a ver, a los que conforme a su propósito son llamados. Allí es griego prótesis. Nosotros conocemos esa palabra en español. Significa colocar algo ante la vista de otros. Y miren qué interesante, se aplica al pan que era colocado sobre la mesa de la proposición en el santuario, ese pan que alumbraba el candelabro, ese pan que simbolizaba a Cristo. Se usa para describir el acto de Dios cuando Dios puso a su Hijo. Cuando se aplica a la mente, se habla de un plan o un propósito, o sea, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a ese plan de salvación, a ese propósito, son llamados, o sea, todos aquellos que aceptan a Cristo. Dios lo puso a la vista de todos. Dios entregó a su Hijo, Jesús murió en la cruz del Calvario, como nuestra expiación, como nuestra propiciación por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y por eso dice que Dios lo puso. Entonces, conforme a ese propósito, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien en base al plan de salvación, en base a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Todo lo que ocurre en nuestra vida nos ayuda a bien para gloria y honra de Dios. Vamos a ver Romanos 8:29, nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito quiere decir el preeminente, no el primero, para que no nos confundamos, porque hay muchas personas que lo traducen de una manera errónea. Él es primogénito entre los muertos porque fue el que resucitó y trae la resurrección de vida en nosotros. También es el primogénito de la creación porque a través de él fueron creadas todas las cosas. Es el preeminente, no el primero en origen. Vamos a ver, porque a los que antes conoció, esto es muy importante. ¿Qué nos dice allí? Los que antes conoció. Vamos a 1 de Pedro 1:20. Vamos a buscar. Primera de Pedro 1:20. Dice allí la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A los que antes conoció. Pablo está afirmando y está aludiendo a la soberanía de Dios, de que cuando se introdujo el pecado en la tierra, no fue un problema que tomó de sorpresa a Dios, sino que ya Dios había elaborado ese propósito, ese plan de salvación. Ya Dios, antes de nosotros nacer, antes de ver nuestra vida en esta tierra y todo lo que tiene que ver con nuestros sufrimientos, nuestros traumas, nuestras dificultades, antes de todo eso, ya Dios había dispuesto que Cristo Jesús muriera por nuestra salvación. O sea, Dios nos tiene pendiente desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nuestro nacimiento, desde antes de la historia de este mundo. Dios nos conoció. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios también hay un atributo de Dios que es la presciencia, que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y como conoce el pasado, el presente y el futuro, nos conoció desde antes. Y eso quiere decir que le interesamos a Dios, que desde antes Él proveyó una solución para nuestra salvación. También dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí hay mucha confusión con ese texto. Hay una corriente calvinista que piensa que algunas personas han sido predestinadas para salvación y otras que no, pero la palabra de Dios no dice eso. Prorizo, ese griego determina que toda la humanidad se le ha ofrecido la salvación en Cristo Jesús, pero no todos lo aprovechan. O sea, todos estamos predestinados para ser salvos. Si hacemos caso al llamado que nos hace el Espíritu Santo, nos rendimos a Dios, Dios obrará nuestra salvación. La idea es que seamos conforme a la imagen de su Hijo, que cada día el Espíritu de Dios, a través de su fruto, el amor, santifique nuestra vida para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya vimos este texto, a los que antes conoció, y ya comentamos sobre, pero vamos a ver esto.
también los predestinó, la salvación se ofrece gratuitamente a todos. Hay un texto que es muy famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice allí, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, fue toda la humanidad tiene un cheque en blanco para ser salvo, pero no todos lo aceptan, no todos aceptan la invitación que hace Dios. Entonces, ni el conocimiento previo de Dios, de nuestra salvación, de nuestro futuro, de nuestro presente, de nuestro pasado, la presencia de Dios y la predestinación divina en ninguna manera excluyen la libertad humana. Y esa es la mejor manera de verlo porque es la forma en que lo explica la Biblia. Una persona que cree que Satanás lo acuse, que esté lleno de culpa y que crea que está predestinado para perderse, no va a tener esperanza. Eso es contrario al Evangelio. O sea, Cristo está todo el tiempo intercediendo por nosotros y a nuestro favor. Y cada uno de nosotros hemos sido predestinados para salvación. O sea, Dios elaboró un plan perfecto para que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, no debemos de creer que sea de otra manera. Todo depende de nosotros, de que amemos a Dios. Por eso dice en 1 de Juan 4:8 que Él nos amó primero y ese amor de Dios debe obrar en nosotros una respuesta de amor, de motivación, de obediencia. Al que mucho se le perdona, mucho ama, como dice también la Escritura cuando se habla de María Magdalena. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a todos aquellos que predestinó para salvación, a estos también llamó. Ya ahí el Espíritu de Dios nos llama cada día. El mismo libro de Romanos nos dice, en Romanos 2:4, dice, o menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia, generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios siempre llama. El hombre no busca a Dios, Dios siempre es que está buscando al hombre, llamando a través de su gracia, de su benignidad, te ha dado la vida, tu familia, todo lo que tú posees, te cuida, ha hecho muchísimas maravillas por cada uno de nosotros. Entonces, todo eso, si le hacemos caso al llamado del Espíritu Santo, nos vamos a entender que Dios nos ama y que Dios tiene un plan para nosotros. Y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el plan, la prótesis que Dios puso a Jesucristo, el propósito de Dios para que Él muriese por nuestros pecados. Cristo vino a este mundo a luchar como un hombre dependiendo del Padre y a través del Espíritu Santo como hombre venció el pecado. Y su vida perfecta de obediencia es lo que nos justifica a nosotros, que eso también lo dice allí en Romanos 5. Vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por Adán, por el primer hombre, y la muerte y el pecado, nuestra condición pecaminosa pasó a todos los hombres. Pero fíjense que dice el versículo 15 de Romanos 5. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dios tiene misericordia del que quiere, también dice en Romanos 9, y todos estamos bajo condenación. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de nosotros y Dios, a través del sacrificio de Cristo, justifica al ser humano. El ser humano no puede obedecer a Dios, no puede pagar la paga del pecado, que es la muerte. Entonces Cristo muere en nuestro lugar y su obediencia perfecta nos es dada a nosotros. Justificar es un término legal. Usted ha sido declarado justo o ha sido declarado perdonado. Voy a leer esta última parte de Romanos. Y así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Y dice, así como por la descendencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, o sea, la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, la ley señala el pecado, pero cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, gloria a Dios, porque Dios entregó a su Hijo. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es el postrer Adán que dio su vida por nosotros y eso es lo que garantiza nuestra salvación. Entonces, fíjense todo lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos más que vencedores. No hay ninguna razón por la cual debamos apartarnos de Dios, ni dejar que el enemigo nos humille, ni nos aparte, y que también nos aparte de Dios, porque Dios nos conoció desde antes, nos predestinó para salvación, nos llamó y al llamarnos también nos justificó y a los que justificó, dice aquí, a estos también glorificó. O sea, Dios ve el panorama completo hasta el futuro, hasta que nosotros mismos también seamos glorificados cuando el Señor regrese por segunda vez aquí a la tierra, cuando venga con toda su poder y gloria, con todos los santos ángeles, y seremos glorificados, ya no va a haber pecado en nosotros y seremos trasladados al reino de los cielos junto con los que estén vivos. Entonces Dios ve el panorama completo. Entonces por eso Pablo hace el énfasis, ¿qué pues diremos a esto?